Dacia Duster. Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal de Kilómetro 77. Hoy estamos en el circuito para realizar la prueba de esquiva y slalom con el vehículo que tengo a mi izquierda. Y esto que tengo a mi izquierda es un Dacia Duster de segunda generación con el facelift que se le introdujo en el año 2022. En esta unidad llevamos un motor de gasolina de 150 caballos, un cambio automático de doble embrague y tracción en las ruedas del eje delantero. He de decir que he cometido un pequeño error, y es que la actualización de la segunda generación del Duster se presentó a mediados de 2021, aunque es verdad que Dacia, como suelen hacer todas las marcas cuando presentan y ponen a la venta un modelo durante la segunda mitad del año, lo denominan como modelo año del año que todavía está por llegar, en parte para que así el producto parezca más nuevo. Por eso, aunque la andadura comercial de este Duster se inició en septiembre de 2021, se denomina comercialmente Duster 2022. Por otra parte, desde mediados de junio de 2022, los Dacia Duster llevan el nuevo logotipo de Dacia, que implica también un cambio en la parrilla, como estáis viendo en esta imagen comparativa. En cualquier caso, el Dacia Duster ha sido y sigue siendo uno de los SUV de su tamaño más asequibles del mercado. De hecho, a fecha de este vídeo, tan solo el MG ZS es más barato. Y comparado con el MG ZS, el Dacia nos parece un producto mejor en términos globales. En algunas cosas es peor, como veremos a lo largo de este vídeo, pero para saber más de por qué pensamos así y cuáles son nuestras impresiones de conducción y de interior del Duster, lo que os recomiendo es leer la prueba escrita que tenemos en Kilómetro 77. Os dejaremos el enlace en la descripción. Neumáticos Continental EcoContact en medida 215/60 sobre llanta de 17 pulgadas. Con este Duster, no con este en concreto, sino con el Duster de esta generación, antes del restyling ya hicimos una prueba de esquiva. En ese caso llevábamos motor diésel de 110 caballos, tracción delantera y cambio automático, y las reacciones que tuvo fue de un vehículo bastante rebotón, de suspensión blandita y con bastante intervención de las ayudas electrónicas. Vamos a ver qué tal lo hace en esta renovación que ha sufrido el coche. Vamos allá. Slalom. Esta versión del Duster con motor de gasolina y cambio automático es muy lenta saliendo desde parado. Luego, cuando empiezas a hacer los cambios de dirección, te das cuenta de que el balanceo de la carrocería es notable y de que es mejor no sobrepasarse con la velocidad, porque entonces entrarán en acción las ayudas electrónicas para entorpecer la marcha y hacernos aún más lentos. El tiempo final de 27,6 segundos es malo, pues apenas es 3 décimas más rápido que un Dacia Spring y 2 segundos más lento que el MG ZS. Maniobra de esquiva. Vamos allá con la primera pasada, como siempre, sin saber cómo va a reaccionar el coche. Y bueno, pues ya lo estáis viendo, intervención de las ayudas electrónicas intensa, rebotes de carrocería y varios conos por el suelo. Vale, primera pasada a 76, creo, 76-77 km por hora. Y he notado dos cosas. La primera, una intervención bastante fuerte de las ayudas electrónicas. Y la segunda, unos rebotes bastante prominentes. Yo creo que desde fuera incluso se habrán visto un poco más exagerados de lo que se vive aquí dentro, pero definitivamente el coche ha rebotado y se me ha ido ha tenido mucha deriva y tira unos cuantos conos, no sé cuántos, pero tira unos cuantos conos. Así que vamos a bajar velocidad porque el coche definitivamente a esta velocidad no va a entrar. Lo intentaré de nuevo, pero no va a entrar. Así que vamos a ver qué pasa. Un pequeño inciso para que quede claro, ¿por qué no sé la velocidad de entrada con exactitud? Simple, porque cuando estás haciendo este ejercicio, si te centras en mirar la velocidad a la que justo has entrado, pierdes el foco y el resto de la maniobra sale mal. La mejor pasada fue a 71 km por hora. Y otra vez tenemos las mismas reacciones por parte del control de estabilidad y de la suspensión. Al volante, lo que se percibe es que al coche le cuesta seguir lo que le estamos marcando con la dirección. Hay un subviraje evidente que abre la trayectoria.
Esta pasada a 72 km por hora la podríamos dar por buena, porque apenas piso la base del cono, pero en cualquier caso tampoco haría mucha diferencia con la de 71 km por hora. Y a 73 km por hora ya fue imposible meter el coche en el sector final de conos. Cuando las ayudas electrónicas dejan de actuar y el Duster deja de seguir recto para hacer caso a lo que se le manda con el volante, ya es demasiado tarde y tiro el primer cono del tercer carril. Lo tiro a muy poca velocidad, pero lo tiro. Comparado con un MG ZS, el Duster lo hace peor en esta maniobra. El MG mantiene mejor la trayectoria indicada con el volante y, aunque la intervención del control de estabilidad también es muy fuerte y muy notable, es más precisa y lo hace durante un lapso de tiempo menor, sin hacer que la trayectoria se alargue innecesariamente. Y hasta aquí las pruebas en circuito de esquiva y slalom, y como habéis visto, las reacciones dinámicas de este Duster de segunda generación con restyling han sido prácticamente idénticas, por no decir las mismas que antes del restyling. Recordad esa unidad de color naranja con motor diésel. 3 puntos a destacar: suspensión blandita, rebotes de la carrocería bastante pronunciados e intervención de las ayudas electrónicas muy sensibles. Nota general: aprobado. Pues sí, es un aprobado, aunque con un margen de mejora amplio. Si la intervención de las ayudas electrónicas fuera más fina, menos agresiva y dejasen fluir al coche con mayor libertad, es probable que hubiéramos conseguido un mejor resultado. También es posible que con una suspensión un poco más firme o ajustada de otra manera para controlar mejor los rebotes de la carrocería, las sensaciones al volante fuesen mejores, de mayor precisión. Dacia, con la renovación del Duster que hizo en 2021, no introdujo ningún cambio en la suspensión. Y en estos últimos años han salido buenas alternativas al mercado, también a precios asequibles, que al menos en la esquiva lo hacen mejor que el Duster, como el MG ZS. Veremos a ver si para la siguiente generación del Duster, la tercera, la cosa cambia. Dicho lo cual, os recuerdo que para más información, más fotos, más datos técnicos de todos los coches a la venta en España, visitéis nuestra web kilometro77.com. Hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!